Bienvenidos a un video más de la serie de Matemáticas 1. Con este video iniciamos el nuevo bloque y ya iniciamos prácticamente el estudio del álgebra. Entonces empecemos con lo básico. Hablemos del lenguaje algebraico. La importancia del álgebra radica en que es una generalización de los procesos aritméticos. Cuando trabajamos en problemas aritméticos, muchos de ellos tienen una resolución por un método único, es decir, una forma única de resolverlo. Pero el álgebra toma esos procesos y los generaliza para sacar un procedimiento único que le pegue a varios tipos de problemas. Por ejemplo, pensemos en la suma. Si yo tengo un 7 más otro 7 más otro 7, eso tiene una solución única, que es sumar el 7 con el otro 7 y el otro 7, o si acaso decir son 3 veces 7, 3 por 7 son 21. Y eso 21 no va a ser el resultado de nada más que el 7 más el 7 más el 7. Ok, a lo mejor 3 más 3 más 3 más 3, pero 7 veces. Pero es esa única combinación. A fin de cuentas estamos hablando de una multiplicación que es 7 por 3. Y eso va a ocurrir nada más con el 7 y el 3. Va a ser otro resultado, otro procedimiento semejante, pero no igual, para el 4 por 5. ¿Por qué? Porque va a ser sumar el 4, 1, 2, 3, 4. 5 veces va a aparecer el 4. O 4 veces va a aparecer el 5. Y eso se reduce a 4 por 5, me da 20. Ya después de que yo empiezo a ver que hay un patrón en eso, entonces generalizo y obtengo una multiplicación para cualquiera x y cualquier número de y. Y entonces tengo una multiplicación algebraica de x por y. Entonces, no sé si más o menos quedó claro. De estar viendo varias sumas de términos iguales que generan una multiplicación, llega el momento en que digo, siempre va a ocurrir lo mismo. Y lo hago ahora no para números, sino para letras. Una misma letrita, n veces, pues me va a generar una multiplicación. Eso es lo que hace el álgebra. Generaliza procesos aritméticos y ya después obtenemos o descubrimos propiedades propias de la álgebra que me genera ya a la álgebra como un área de las matemáticas hecha y derecha. Entonces, si vamos a generar procesos aritméticos, a generalizar procesos aritméticos, la aritmética se basa en cantidades y en operaciones, numeritos y operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. En el álgebra también tendremos eso. Como en la aritmética hablamos de cantidades, en el álgebra también tendremos cantidades. Cantidades conocidas o cantidades desconocidas. ¿Qué? ¿Cuáles son las cantidades conocidas en el álgebra? Bueno, pueden ser de dos tipos. Pueden ser números abiertamente o pueden ser constantes. Y no necesariamente escribir el número, sino escribir letras. Por ejemplo, números sería tener un menos 5, un 3, un 2 quintos, un 0.14, etc. Esas son cantidades conocidas porque la misma cantidad no está diciendo cuánto vale. Pero puedo usar una constante. Por ejemplo, pi. Típicamente manejamos como constantes la A, la B, la C, la I, la J, la K, la A. Básicamente, ¿no? No es una ley, pero es una conveniencia de que las primeras letras A, B y C generalmente no varían, van a ser constantes. Y las últimas van a ser variables, ¿no? Entonces, conocidas serían esas. Desconocidas son básicamente las que conocemos como variables o
incógnitas. Variables cuyo valor no conocemos, pero queremos conocer. Lo típico es usar la X, la Y, la Z. Pero en general podría cualquier letra o símbolo raro que yo invente o una letra en otro idioma pueden ser utilizadas como variables. Entonces, eso es en cuanto a las cantidades que podemos hablar del álgebra. Entonces, puedo manejar expresiones que manejen cantidades tanto conocidas como desconocidas. Por ejemplo, digamos que A es un número fijo. No me interesa ahorita cuánto vale, pero es un número fijo. Y lo sumo ahí está. Escribo esta operación. A más A más A más A. Eso ya sabemos por la aritmética que va a ser una multiplicación. Porque estoy teniendo la A en esta suma 4 veces. Ok, en este momento estoy generando un concepto. Este 4 se convierte en el número de veces que la A aparece en una suma. Y eso se conoce con el nombre de coeficiente. Entonces, en una pregunta teórica del examen, podría yo preguntarles, ¿qué es un coeficiente? Y su respuesta tendría que ser el número de veces que una literal aparece en una suma. No el número de veces que se está sumando, ojo, porque no es cierto. Si yo tengo estos dos términos nada más, la A aparece 2 veces, pero hay una sola suma. ¿Ok? Aquí aparece 3 veces, pero hay 2 sumas, esta y esta. Entonces, el coeficiente no me dice el número de sumas, sino el número de veces que la A aparece en una suma. ¿Ok? Entonces, que no se nos olvide eso. Eso es el coeficiente, el número de veces que esta literal, que la parte literal, aparece en una suma. De igual forma, si no hablamos de suma, si no hablamos de multiplicaciones, yo tengo que A se multiplica por A y luego se multiplica por A, estoy teniendo un A al cubo. Estamos hablando de un nuevo número, que es este 3, que no es una cantidad normalita, sino que se conoce como exponente. ¿Qué es el exponente? De la misma forma que el coeficiente, no es el número de multiplicaciones que hay. No es el número de veces en que A se está multiplicando, sino el número de veces que la literal aparece en una multiplicación. Porque es el mismo razonamiento que con el coeficiente. Porque para que podamos multiplicar necesitamos 2 elementos. Aquí hay una sola multiplicación, pero estoy usando 2 A's. Aquí hay 2 multiplicaciones, pero estoy usando 3 A's. Entonces, no es el número de multiplicaciones, es el número de veces que la literal aparece en una multiplicación. Entonces, eso es el exponente. Tenemos coeficientes, tenemos exponentes, y a la unión, esto es importante, a la unión de coeficientes literales, es decir, variables o incógnitas, letritas pues, y exponentes, lo conocemos con el nombre de término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Es, por ejemplo, la unión de numerito, digamos un -4, una parte literal de una variable o incógnita, digamos una x, con su exponente, digamos un 5. Tenemos coeficiente, literal y exponente. Eso es un término algebraico. ¿Okay? La suma o la resta de términos algebraicos, inclusive metiendo potencias o raíces, es lo que me genera una expresión algebraica. Pero específicamente las sumas y las restas de términos algebraicos simples, es decir, sin nada extraño como raíces o divisiones,
la suma o la resta de estos términos me va a generar los polinomios. Hablemos de polinomios. La palabra polinomios viene de poli y de nomio. Poli son muchos, nomios lo entendemos como término. Entonces, polinomios significa una expresión con muchos términos. ¿Ok? Los polinomios se pueden clasificar bajo dos puntos de vista distintos. No es que sean clasificaciones únicas. No es que o eres esto o eres esto. Sino que bajo un punto de vista eres esto, pero bajo otro punto de vista eres esto. Entonces, bajo un punto de vista más amplio, eres esto y esto. ¿Okay? Vamos a especificarlo. Un punto de vista es ¿cuántos términos? ¿Y cuántos términos podemos tener? Podemos tener desde 1 para enfrente. 2 términos, 3 términos, 4 o más términos. ¿Okay? Si tengo un solo término, pues en realidad tendría nada más un término algebraico, una expresioncita algebraica, que entre compas se conoce como, si es un término, pues es un nomio, y como es uno, es monomio. Si son 2 términos, serían binomio. 3 términos, trinomio. 4 términos, no es cuatrinomio. 5 no es pentanomio, 6 no es hexanomio, no. A partir del 4 simplemente decimos polinomio de el número de términos. Es decir, un polinomio de 5 términos, polinomio de 9 términos, polinomio de 6 términos, etc. El otro punto de vista es en base al exponente mayor. ¿A qué me refiero? Si yo tengo, por ejemplo, un 7x cuadrada menos 9x quinta más 3x cúbica menos 6x cuarta, ¿cuál es el exponente mayor? Pues el exponente mayor es el 5. No es ni el 4, ni el 3, ni el 2, es el 5. Entonces su exponente mayor es lo que conocemos como el grado. ¿Sí? Cada término tiene su grado. ¿Sí? El grado de este término es un grado 2 o segundo grado. Pero el grado del polinomio es el exponente mayor a todos. Ese es el grado del polinomio. Entonces, esta expresión sería de quinto grado. Entonces, especifiquemos eso. Puede que sea nada más un número y no tenga grado. Entonces, sería de 0 grado. O constante. Es un polinomio de 0 grado o de grado 0. De grado 0 o constante. Si es nada más la pura x, es decir, aparece una vez, su grado es 1 o lineal. Si aparece como exponente un grado 2, es grado 2 o segundo grado o cuadrático. Grado 3, tercer grado o cúbico. De grado 4 para arriba se conoce como polinomio de n grado. En este caso tendríamos un polinomio de 5 grados. Pero yéndonos con los dos puntos de vista, esta expresión sería un polinomio de 4 términos de quinto grado. Así se clasificaría. Hecho esta aclaración, vamos a clasificar unos 2 o 3 polinomios. Vamos a clasificar ampliamente estas 3 expresiones algebraicas que tenemos ahí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Por lo tanto, tengo un polinomio
de 4 términos de... ¿Qué grado tenemos? Esto tiene grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, es el mayor, entonces es un grado 3 de tercer grado. O cúbico, sería un polinomio de un polinomio cúbico de 4 términos, o un polinomio de 4 términos de grado 4 o de tercer grado, de grado 3 o de tercer grado. Entonces, eso es lo que es esta expresión. 1, 2, 3. 3 términos es un trinomio. ¿Cuál es el exponente más grande? ¿El primero? No. El tercero. Normalmente la convención es que los escribamos de manera ordenada. Pero hay veces que en las operaciones salen de maneras desordenadas, entonces debo de ser capaz de identificar cuál es el grado aunque esté desordenado. El exponente mayor es 6, entonces sería un trinomio de grado 6 o de sexto grado. Esa es la clasificación de aquí. Aquí también tendríamos un trinomio. Caray. Pero estoy teniendo x y y. ¿A quién le hago caso? Porque, por ejemplo, esta x es cúbica, esta también, esta y es cúbica, esta también. Esta x es más grande que esta, pero este x4 es más grande que todo. Entonces, ¿qué? ¿Es de grado 4? No. Aquí ocurre algo. Estoy teniendo... Esto significa una multiplicación. X veces y. Y además la x está elevada al cuadrado y la y está elevada al cuadrado. ¿Qué va a venir pasando? Voy a emplear algo que veremos a continuación, que es la ley de los exponentes. Básicamente, para términos prácticos, esto en realidad tiene un grado que depende de la suma de los exponentes. 2 y 3 sería un grado 5, 4 y 1 sería un grado 5, 3 y 3 sería un grado 6. Entonces eso es un trinomio de dos variables, aunque eso no es una clasificación, pero es un trinomio de dos variables de grado 6 o de sexto grado. ¿Sí? Entonces, este ejemplo me permite entonces empezar a hablar de algo bien importante que son las leyes de los exponentes. Vamos a verlos. Dado que cualquier cosa que vaya arribita de una literal se conoce como exponente, mi exponente puede ser de tres formas. ¿Sí? Entonces, exponente. Mi exponente puede ser de tres formas. Lo que típicamente conocemos como exponente, que sería positivo. ¿Sí? Una cosa rara, un exponente raro, que sería un negativo. Y una cosa aún más rara, que sería fracción. ¿Sí? Exponentes fraccionarios. Y cada uno de ellos me genera una operación algebraica en particular. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de exponentes positivos, estoy hablando de operaciones con exponentes positivos o de exponentes positivos en sí. Estoy hablando de principalmente una multiplicación. Cuando hablo de exponentes negativos, estoy hablando de la división. Y cuando hablo de exponentes fraccionarios, estoy hablando de raíces o radicales. Entonces, por lo pronto, vamos a hablar de las tres propiedades de los exponentes para la multiplicación. Es decir, las tres propiedades que vamos a aplicar principalmente a exponentes positivos, que también servirían para los otros, pero la forma de donde nacen
y donde principalmente se utilizan es en la multiplicación. Entonces hay tres propiedades de los exponentes para la multiplicación. Okay. Entonces, las leyes de los exponentes se aplican a la multiplicación, a la división, a los radicales o las raíces. Pero específicamente en este caso, para la multiplicación, serían 3. Primera propiedad. Tengo dos literales, x a la n, que se multiplica por x a la m. ¿Qué va a pasar? Los exponentes se van a sumar. Solo funciona cuando las letras son idénticas, ¿sí? X a la 5 y x a la 2 se sumarían y me quedaría un x a la 7. ¿Ok? Un x a la 8 y un x a la 5 se sumarían y me quedaría un x a la 13, por ejemplo. Segundo tipo, segunda propiedad. Si yo tengo una x a la n multiplicada por una y a la m y eso lo elevo a una potencia a, entonces esto, este sería más bien el tercero, dejémoslo así, x a la n elevado a la m, ¿sí? Una potencia elevado a otra potencia, lo que va a venir pasando es que los exponentes no se van a sumar, se van a multiplicar. N por m. ¿Sí? Y ahora sí, si tengo dos cosas, x y esas las elevo a una n, lo que tendré es que cada multiplicacióncita se va a llevar su n. X a la n por y a la n. Esas son las tres propiedades o leyes de los exponentes aplicados netamente a la multiplicación. Como les digo, habrá otros aplicados a la división con exponentes negativos y otros aplicados a las raíces con exponentes fraccionarios. Pero estos tres son los que vamos a estar utilizando en estos primeros, en los primeros ejercicios y ejemplos y problemas que veamos de álgebra. Quizá alguno de ustedes, ojalá ya sí haya sido, se haya quedado con la duda de, bueno, hablábamos de las leyes de los exponentes que se aplican para la multiplicación, para la división y para las raíces. Pero, ¿qué leyes de los exponentes se aplican para la suma y para la resta? Bueno, muy simple. Multiplicación, división y raíces son los únicos que van a tener leyes de exponentes, porque en la suma y en la resta los exponentes no van a cambiar. Los exponentes en sumas y restas no cambian, se quedan iguales. Lo único que hace que un exponente cambie es la multiplicación, las divisiones o las raíces. Suma y resta los deja inalterados. Entonces lo que vamos a hacer es estar practicando el no hacer nada con los exponentes en la suma y la resta de términos algebraicos. Una operación que ya englobada, lo más generalmente se conoce como la reducción de términos semejantes. Y ese va a ser el tema de nuestro siguiente video. Hasta entonces.